amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este 9 de mayo se celebra el aniversario, en este caso el número 78, del triunfo sobre la Alemania nazi, 1945. En los primeros días de mayo, en ese año, 1945, ya las tropas del Ejército Rojo entran a Berlín, ocupan Berlín, se produce aquella famosa imagen del soldado que está sobre el Reichstag con la bandera roja, con la hoz, el martillo y la estrella, izando ahí o colocando la bandera sobre el Reichstag. Eso es 2, 3 de mayo, por ahí, una cosa de esa. Y la foto fue finalmente rehecha, porque lo cierto es que esto se produjo en horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, y entonces así como aquella famosa foto de Iwo Jima, donde están los soldados norteamericanos izando la bandera de los Estados Unidos o poniendo el mástil de la bandera de los Estados Unidos, que todo el mundo conoce esa foto, en la guerra contra Japón, ya al finales de agosto del 45, finales de julio más bien del 45, la foto fue reconstruida o fue rehecha, volvieron a poner a los soldados a levantar el mástil con la bandera de los Estados Unidos. Entonces aquí, meses antes, el fotógrafo pidió que nuevamente se pusieran los soldados poniendo la bandera roja sobre el Reichstag. Esa es la bandera como más, o la foto más icónica de ese momento de la caída de Berlín. Ya luego vienen los acuerdos entre los ejércitos y los presidentes de Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética, acerca de cómo se va a tratar los territorios que fueron ocupados por los nazis y que habían sido liberados por las fuerzas aliadas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el 9 de mayo de 1945, que es cuando se produce, el 8 de mayo, a la tarde, se produce la capitulación del ejército alemán ante las tropas soviéticas. Más tarde firman ante las tropas norteamericanas, pero primero firman ante las tropas soviéticas. Entonces se cumplen 78 años. Un par de meses más tarde, en Moscú, en el año 45, se produce el desfile de la victoria. Si no me equivoco, fue en agosto, ya cuando se habían reorganizado las cosas, se habían asegurado los territorios. En agosto del año 45 se produce el desfile de la victoria. Y este desfile de la victoria incluye a las tropas que han participado en la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de la Unión Soviética. 17 millones de personas mueren en la Unión Soviética durante o 27 personas, 27 millones, más o menos. 27 millones de personas mueren en la Unión Soviética por la ocupación nazi, desde 1941 hasta el año 43, cuando se voltean las cosas y el Ejército Rojo empieza su contraofensiva, que termina el 9 de mayo de 1945. Bueno, Día de la Victoria, 78 años hace de ese Día de la Victoria. Manuel Espinosa Jarquín, el director del CREI, del Centro Regional de Estudios de Investigaciones Estratégicas, gracias por estar con nosotros, Manuel, para hablar un poco sobre este día, claro, 78 años después. Gracias, Néstor, gracias por la invitación. Antes de tocar el tema, como miembro del núcleo de solidaridad con Rusia, hay muchos egresados, profesionales nicaragüenses egresados de la URSS, diferentes ramas, ¿verdad?, especialidades. Queremos invitar a los fieles televidentes de tu programa y del canal a un acto que vamos a tener el sábado 13 de mayo a las 2 de la tarde, un acto cultural. Inicia a las 2 de la tarde. Esperamos que termine a eso de las 3:30. Van a haber muchas piezas musicales, mensajes de solidaridad, toda una expresión nicaragüense
pieza soviética. Claro. La mayoría, acordate que hablan ruso y todo eso. Sí. Entonces, canciones viejas del periodo de la Gran Guerra Patria, y que a la gente les gusta, pues, cantar y todo eso. Entonces, invitamos a todos los nicaragüenses, amigos de Rusia, que lleguen. El local es el restaurante 1979. Del Crown Plaza, perdón, una cuadra al sur. Claro, o de la Rotonda Hugo Chávez, como una cuadra... Dos cuadras al sur, sí. 2 de la tarde, el sábado 13 de mayo. Bien, esta es una fecha, me parece a mí, muy especial, que no solo para Rusia, porque esa batalla la libró toda la Unión Soviética y en aras de la liberación de toda la humanidad. Entonces, poco a poco, a pesar de los medios de influencia masiva global que tienen los occidentales, el mundo ha ido conociendo la verdad, porque vos sabés que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos, pero en Hollywood, ¿ya? En la realidad fue el Ejército Rojo el que destruyó la mayor cantidad de tropas, tanto alemanas como de aliados, en el frente soviético germano, y el que los llevó hasta el Reichstag y los derrotó. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil, y sobre todo en esta coyuntura, que la humanidad poco a poco se vaya apropiando de esta fecha, que en general tiene un completo fundamento de libertad global. Por aquí es donde entra la manipulación. Si vos te fijas, ok, dejemos que los norteamericanos te dijeron que ganaron la guerra, ¿verdad? Los alemanes decían que ellos eran los libertadores de la dictadura estalinista. Cada quien se apropia de unos conceptos, ¿verdad? Hoy las tropas norteamericanas son las tropas libertadoras en cualquier lugar donde ellos se van a meter a destruir, ¿verdad? De la democracia, de la libertad. Sí. Y entonces, igual, pues, los fascistas, nazistas alemanes se embistieron de ese papel. Por algunas razones ideológicas bien claras, a los norteamericanos les convino que al pasar del tiempo se olvidaran del monstruo real, que es el nazismo, el fascismo, y vieran en la Unión Soviética al enorme peligro del mal que era el comunismo. ¿Ya? Pero esto no es que voltearon a ver y se dieron cuenta, porque es decir, hay que recordar tal vez hacia el año 36, cuando se produce la ascensión de Hitler, es decir, la ascensión de las fuerzas de Hitler hasta llegar al poder, con el golpe de Estado del 34 y demás. Sí. Ha estado financiado Hitler por la banca mundial, la banca judía principalmente, para lograr consolidar su poder, y Estados Unidos e Inglaterra han apoyado a Hitler hacia esa época, porque ven en Hitler la posibilidad de enfrentarse a la Unión Soviética. Claro. Es decir, no es... Es decir, esto de los Estados Unidos, que creó a Saddam Hussein y después se volteó contra Saddam Hussein y lo declaró dictador. Creó a Al Qaeda y a Osama Bin Laden y después eran los malos de las películas. Creó, o más bien fomentó en Afganistán a los talibanes y después se volvieron los malos de la película. Es decir, lo mismo sucedió con Hitler. Es decir, esta es historia vieja. A Hitler lo alimentaron, lo crearon, lo engordaron, lo echaron contra la Unión Soviética, y cuando las cosas se voltean, entonces Hitler es el enemigo. Hay que recordar, Estados Unidos, ¿cuándo entra la Segunda Guerra Mundial? En el 44. Cuando Normandía. Claro, en junio. Sí, y entra porque el Ejército Rojo viene avanzando
indetenible sobre el este de Europa. Así es. Sí, es toda una estrategia de dominio, de confrontación, porque nosotros conocemos pues de que desde el triunfo de la revolución bolchevique la atención está a destruir a la joven revolución bolchevique, y de ahí pues no paran y logran con esto del Tratado de Versalles, de los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson, dejar una página abierta para el futuro enfrentamiento en Europa, porque esto le ha beneficiado al capital norteamericano. Esa Primera Guerra Mundial los disparó a ellos y los sacó de cualquier endeudamiento. Ya quedaron Inglaterra endeudada y la Rusia también endeudados con ellos. Y entonces, acuérdate que también por las guerras intestinas en Europa, las 13 colonias se logran independizar de la corona inglesa, inclusive por las guerras de Napoleón. Napoleón corre y les vende todo ese enorme territorio de Luisiana. Entonces, a ellos siempre les ha beneficiado el desbarajuste que tienen ahí los europeos, donde por un rillito y ahí hay guerra. Entonces, lógico, vieron que en esos territorios que quedaron ocupados, en Francia, de Lorena, Alsacia y todo eso, había la posibilidad de montar una nueva guerra. Y en el 33, cuando llega ya Hitler al gobierno, ¿verdad?, al poder, la industria capitalista se vuelca a generar todas esas capacidades militares, industriales, económicas, las aportaciones de Francia, sobre todo en materia de industria, inclusive de aviones, no solo de piezas para los aviones, aviones enteros, arriba de miles, ¿verdad? Entonces ellos logran y tenían algún tipo de problema en que realmente Hitler les entendiera cuál debía ser la orientación del ataque, porque para Hitler era más fácil atacar a Inglaterra y después entrar a los soviets, pero con la política de pacificación de doble rasero de Chamberlain, que es el ministro inglés, cierran los ojos a los territorios que ellos van dominando poco a poco, sin disparar un tiro, como Austria, como la misma Checoslovaquia, ¿verdad? Que habían acuerdos de que si Checoslovaquia, ¿verdad?, entraba en guerra, pues inmediatamente los ingleses iban a responder, y no pasó así, porque le estaban facilitando el camino a chocar contra la URSS. Y ya es cuando ocupan Polonia, que a los 3 días pues se tiene que manifestar y ellos entran en guerra oficialmente, pero es una guerra de palabras, simplemente declaratoria. Ya el 22 de junio del 41, cuando atacan a la URSS, ellos comienzan a seguir financiando a Alemania y ver cuánto le prestaban en aquel programa famoso Lend-Lease, que te lo ponen como wow, que este programa que salvó la economía soviética de guerra, es mentira. Apenas el 4% de todo lo que utilizó en recursos económicos la Unión Soviética fue el famoso programa Lend-Lease, ¿ya? Y como bien vos decís, tras esas batallas colosales, porque realmente el frente de guerra estaba en plano soviético germano. El ataque que le hacen con el plan Barbarossa en 3 direcciones, norte, centro, sur, es colosal. Más de 3.000 millones de soldados. Cosa que, según los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, no debía los alemanes ni de tener ejército, mucho menos llegar a esas capacidades, pero ellos, cerrando los ojos, se lo fueron permitiendo, porque de ahí se debía acabar con el monstruo del comunismo, que es el que les iba a afectar a nivel global los intereses capitalistas. Y cuando ellos ven que hay una batalla por Moscú, que Winston Churchill tiene que llevarle la espada a Stalin y decirle, esto no lo había hecho ningún ejército. Después la batalla de Smolensk, donde aparecen las primeras Katyushka, que ahora las conocemos como los BM-21.
Sí. De cohetes reactivos. Y la batalla por Stalingrado, colosal. El arco de Kursk, o el desbloqueo a Leningrado, la liberación de Bielorrusia, la misma Ucrania. Claro, ya allí ellos entienden que la Unión Soviética no solo tiene la capacidad de resistir y sobrevivir la embestida fascista, sino que puede cruzar la frontera y comenzar a lograr esos objetivos geopolíticos que quien domina Europa Oriental, esos estados tapón, va a dominar Euroasia. Y entonces se apuran y se apresuran porque ellos siempre le dieron mucha larga a la apertura del segundo frente y le prometían año con año a la Unión Soviética que lo iban a aperturar, a abrir, y no lo hacían porque la lógica de ellos es que se desgastaran de una manera total, que al final, cuando llegara el tiempo de la negociación, aquellos dos pudieran estar apenas tambaleándose, esperando el dictamen de cómo ellos iban a cortar el pastel de la victoria. Lógicamente ellos iban a quedar con mayor cantidad, pues, con el mayor pedazo. Y por eso es que meten el famoso ese desembarco de Normandía ya en el 44. Sí. Sí. Ok, fíjense bien. Estamos hablando del 39 al 45, de 1939 a 1945. Cualquier parecido con 2022, 2023 es pura coincidencia. Es decir, alimentar a un monstruo que desgaste la fuerza de Unión Soviética ya en los años 40 del siglo XX y en los años 20 del siglo XXI, a desgastar a Rusia es pura coincidencia. No crean que es una cosa que estamos hablando claro. de estos días. Estos claro. días es cosa aparte. Vamos a hablar sobre ello, sin embargo, en breve, porque, es decir, el 9 de mayo es el triunfo sobre, hoy se dice, la Alemania nazi. Hace unos años era el triunfo sobre el fascismo. Sí. Pero el fascismo está vivo y claro. lo estamos viendo hoy día y con mucha fuerza. Entonces, claro. el triunfo sobre la Alemania nazi. Vamos a hablar sobre esto al regresar tras una pausa en esta edición Sumando Vivo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Muy temprano, hora de Nicaragua, a la madrugada, hora de Nicaragua, 9 de mayo, ya eran las 10 de la mañana en Moscú, inició el desfile del Día de la Victoria e inicia con el discurso del presidente Vladimir Putin. Un acto que fue relativamente rápido, en una hora se resolvió el acto. Es decir, desfile incluido, fue bien, claro. bien somero, o bien sencillo, ¿no? Sin faltar, por supuesto, el desfile de los efectivos militares y de la técnica militar, además del discurso del presidente Putin. Un discurso en el que ha hecho el énfasis en la unidad de Rusia y de sus aliados para derrotar el fascismo. Claro. Un fascismo que, te decía yo, está vivo. Es decir, no es cierto que en el 45 murió el fascismo, se acabó la Alemania nazi, pero el fascismo quedó vivo. Claro, es que, mira, hay elementos de la filosofía política, corrientes de pensamiento que integran, por esencia, vamos a decirlo así, a la izquierda o a la derecha, pues, ¿ya? Y el fascismo, el nazismo son corrientes de la derecha. El fascismo es un instrumento agresivo del poder capitalista y su expansión. Desde luego que no pudo haber sido erradicado porque los mismos norteamericanos, vos podés ver un sinnúmero de operaciones como la Paperclip, donde ellos se llevan no solo a científicos alemanes, sino a torturadores que hacían experimentos en todos esos campos de concentración, a emplearlo a los laboratorios norteamericanos. Muchos de los oficiales de inteligencia fueron tomados como instructores, asesores para lo que conocemos ahora como la CIA, pues. Entonces,
mucha de la vitalidad ideológica, no es cierto lo que decía Francis Fukuyama, pues, de que todas estas corrientes de pensamiento ya representaban el fin de la historia. Estos son recursos ideológicos que ponen en pie en el momento que ellos quieren crear dar un golpe rapaz global, pues, como es el que han estado planteando de nuevo en el plano europeo. Y si vos te fijas, basada en la lógica de la primera parte del programa, te destruyen Europa y buscan cómo beneficiarse de ellos económicamente. Ya ahora es más descarado todo. Y lo hemos hablado con la venta del gas y el petróleo y toda esa cosa. El discurso de Putin me parece que está más concentrado en la identificación de la amenaza que se cierna hoy sobre toda la humanidad. Claro, cuando hablas de historia, nadie suele sentir o ubicarse en ella y poder medir el impacto que esto tuvo en la vida del planeta. Estamos hablando de que más de 65 millones de personas perecieron en tan poco tiempo. Eso fue catastrófico y que terminó con 2 bombazos nucleares, ¿ya? Toda la pérdida humana por cada uno de los países. La gente lo olvida desgraciadamente rápido, porque les conviene. Al capital, al imperialismo le conviene todo eso. Y te comienzan a inventar toda una historia de heroicidad en que te olvidas de la esencia del horror de la guerra porque te lo manipulan en películas o en canciones o en lo que sea, o en programas de televisión. Acuérdate que nosotros como crecimos viendo programas de televisión donde los norteamericanos ganaban cada combate y terminaban ganando la guerra. Yo quiero referirme un tanto a esto porque yo recuerdo, mira, cuando estudiaba en el Loyola, muchas veces en el recreo yo iba a hurgar en la enciclopedia sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, que mucho me gustaba. Mi mamá logró comprarnos ahí una enciclopedia, pero más bien despertó el interés. Y entonces ahí, como habían varios ediciones, pues me daba gusto. Pero cuando yo llegué a la Unión Soviética, no sé si te pasó vos, cuando llegaste a Checoslovaquia, todas esas grandes batallas de los aliados occidentales parecían guerras de mortero que purísimas, a la par de lo que realmente ocurría en el frente soviético germano. En un frente se estaban agarrando a tiradorazos y del otro lado sí realmente a cañonazos. Y vos mirás que aun cuando te ponen ese desembarco en Normandía, como wow, le salió mal. Y no te explican de que corrieron y le hicieron una solicitud urgente al mando soviético de que maniobraran en algún lado para que los alemanes se desconcentraran del plano europeo de clase y pudieran ellos avanzar. Y los soviéticos logran hacer una maniobra allá por arriba de Polonia, por Vístula, ¿verdad? Que no estaba planeada, pero que rápidamente la realizaron, pues. Porque también psicológicamente convenía tener a los alemanes en 2 frentes. No es porque los aliados realmente iban a poder tener la capacidad de combate que ya había adquirido el ejército rojo. Que ellos mismos al final lo reconocen, pues, porque eran aliados, pero no eran fieles a esa alianza. Y hemos hablado aquí varias veces de que no había ni terminado la guerra y ellos estaban pensando unirse, divisiones de los gringos con los ingleses, unirse con divisiones que tenían los alemanes todavía remanentes para atacar a la Unión Soviética, en clase de cinismo. Una operación que se llama impensable, ¿ya? Pero la inteligencia soviética los descubre, le mandan a decir a Rusia lo que están haciendo, ¿verdad? Y aquellos, los del mando del Estado Mayor aliado, le dicen a Churchill y a Roosevelt, realmente no se puede hacer, porque tiene unas capacidades combativas que no podemos, pues. Pero la pensaron y la intentaron, ¿ya? La planificaron.
lo que está llamando Putin es a no solo repasar la historia, sino entenderla, los peligros que conlleva la amenaza actual analógica que el mundo está viviendo, porque no es lo mismo en grado de amenaza que esa guerra, decíamos, terminó con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que una guerra comience cuando ya hay potencias nucleares y bien armadas, con capacidad de la mutua destrucción. Entonces el peligro es mucho mayor. Lo que estamos viendo nosotros en Ucrania, en la operación especial militar rusa, como bien decía un amigo, lo tenía un programa, los rusos ni siquiera se han despeinado aún con la capacidad que tienen. Claro, la propaganda te va a decir todo, pues que van perdiendo, que el ejército es malo, que los otros son buenos, que unos granjeros... Que ya empieza la contraofensiva ucraniana. Sí, y todo el mundo está esperando, pues, pero la verdad siempre en la guerra es la primera víctima. Pero la verdad es que no se puede tomar ni la historia, ni mucho menos la realidad o la coyuntura actual, retando la importancia. Entonces, cuando cada desfile militar, además de mucha simbología, simbolismo y que te presentan uno que otro cohete nuevo, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta el adversario, también está demostrando una capacidad de decisión, porque en términos del pensamiento geopolítico ruso, esto es importante. Hay periodos en que, vamos a decir, el liderazgo ruso tiende a como prestarle menos atención a la importancia de su territorio, de su nación, de su cultura. Luego ves muchos momentos de impasse. Hay otros en que no, en que comprenden lo importante de lo que es las intenciones de desaparecerlo, porque cuando vos estudias el plan Barbarossa, no es fácil no comprenderlo. Saqueo total de recursos, dominación y esclavitud. De esclavitud tendiente a desaparecer a esos eslavos. Acordate que la raza superior, el concepto de raza superior de los alemanes, y te medían el cráneo, y si te medía tantos centímetros, vos eras ser humano. Si no, a los rusos le decían que eran gente de segunda clase, los campesinos de Europa, cercanos a ser hombres, o sea, un montón de epítetos dantescos que te tenés que parar fuerte para que no te exterminen. Ellos tenían el plan de exterminar el 85% de esa nación. Entonces, con el potencial militar, con la capacidad de destrucción que existe hoy en el planeta, los planes siempre están ahí, las intenciones están ahí. Si lo que van a cambiar es la modalidad operacional con que vos vas a ejecutar esas intenciones y esos planes. Si antes era a nivel de tanque T-34 y el otro de los Panzer, eso ya pasó a la historia. Las capacidades ahora son superiores. Y de nuevo aunque no querramos, hemos visto un avance de la OTAN hacia Rusia, otra vez en disputa por ese espacio de Europa Oriental, acercándose, y países como Finlandia, que se acaba de integrar a la OTAN, Polonia, que el liderazgo polaco rasca, una parte, ¿verdad? Rasca por meterse en guerra contra los rusos. Rumanía presenta ese tipo también de expresiones. Pero el problema es que ellos no revisan los anales de la historia. Porque el capital hoy financia a Ucrania, sí es cierto. O a la misma OTAN, sí es cierto. Claro, la sorpresa nuestra es que nosotros nos vestimos con Adidas, con Hugo Boss, hemos tomado Fanta, y toda esta gente, dueñas de estos consorcios, son fascistas y tenían bastante relación con el nazismo. La Iglesia Católica, el Vaticano, fascistas. Apoyaron a Hitler por completo. Lo bendijeron esa cruzada fascista contra la Unión Soviética. Son los mismos.
el mismo capital y el acompañamiento ideológico. Entonces, en este momento, en Rusia, existe un liderazgo que sí entiende la importancia de su estructura territorial, de sus valores históricos, del papel que puede jugar el país a nivel global, inclusive en alianza con otros países, y que tiene una determinación de defender su territorio. El interés nacional lo tienen uno y lo tienen otro. Igual nosotros tenemos intereses nacionales. Y que es lo que ha puesto en duda y parado muchos de los planes que tenía la OTAN en el plano europeo contra Rusia. Ya no ve maniobras militares en el Mar Negro, ni en el Mar de Azov, donde entraban la fragata, los acorazados y los destructores británicos y norteamericanos, como Pedro por su casa. Ya no lo ve, ni ve aquellas vuelos de bombarderos estratégicos volando con armamento atómico a 20 millas de la frontera rusa. Es otra la situación. Entonces, me parece a mí que cuando te dice George Friedman de Stratford, no, que los rusos viven allí recordándole al mundo una victoria que ya pasó, es lo único que les queda. Claro, ese es más del desprestigio, ¿verdad? Más de ningunear el esfuerzo de todo un pueblo por liberarse, por sobrevivir y por liberar a todo el mundo. Porque solo la liberación de Checoslovaquia costó más de 500.000 de personas. Pero no solamente los rusos, sí que lo cierto es que no solamente los rusos. Ahorita el 8 de mayo vimos en Francia la celebración de Occidente del fin de la guerra en Europa. Sí. El 8 de mayo, celebración a la que por segundo año consecutivo no fue invitada Rusia. Claro. Cuando antes era invitada porque había sido partícipe de esa liberación, pero ahí está, pues desde el 8 de mayo en Francia el presidente Macron hizo esta celebración. Quiero quedarme, antes de irme a la pausa, con una parte, un extractito del discurso del presidente Putin este 9 de mayo por la madrugada, cuando decía que cualquier ideología de superioridad es repugnante, es criminal y es mortal. Promueven golpes de Estado. Claro. Y como la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, los rusos queremos un futuro pacífico, libre y estable. Claro. Este es parte del discurso de este 9 de mayo del presidente Putin. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. 78 años después, Manuel, hay ciertas condiciones que podrían representar tal vez algún cambio, porque es decir, hace 78 años hablábamos prácticamente de un mundo bipolar, dominado por Estados Unidos y sus aliados por un lado, y la Unión Soviética y sus aliados por el otro lado, ¿no? Y básicamente por ahí se había dividido el mundo. Claro. China no jugaba en ese partido, es decir, estaba muy debilitado en ese momento China. Era feudal aún. Y no había logrado el desarrollo pues, que ha alcanzado en estos años al grado de prácticamente ser la primera economía del mundo hoy en día, lo que le permite hablar en el círculo de los adultos, diría alguien, ¿no? Pero hoy tenemos un movimiento hacia la multipolaridad, principalmente impulsado por los BRICS, es decir, por los países que integran el BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y otros países, una decena de países, cuales se cuenta también Nicaragua, que este movimiento multipolar. El tema del armamento permite de alguna manera equilibrar algunas cosas. Claro.
Pero el tema de la economía principalmente, es decir, la economía rusa sí ha sido golpeada, pero no está debilitada después de las sanciones, de las 15.000 y pico de sanciones que tiene a partir del 2022. China, igual ya están hablando de meterle sanciones a China también, para ver si logran debilitarla, y no les funciona por ahí el asunto. Claro. Bueno, vos sabes que toda situación de cambio de orden mundial ha pasado por una guerra, ¿ya? Del multipolarismo que teníamos, del multicentrismo que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en un sistema bipolar, y luego al unipolar, pues la Guerra Fría hay que tomarla en serio como concepto de guerra, como esta se caracterizó, como esta se manifestó a nivel global, y esto es lo que permite que el orden bipolar pase más o menos unipolar. Sí. Pero la guerra que miramos en la Guerra Fría no son las que hemos visto a partir del 91 para acá, ¿ya? Tienen sus propias características, y ahora que hablamos de cambio de orden y escuchamos permanentemente la posibilidad del empleo del armamento táctico nuclear o estratégico nuclear, debiera ser tomado en serio. Primero porque ya se tienen a mano, y no solo los errores pueden conducir a esto, sino que criterios de toma de decisión. O sea, cuando vos ordenás apretar ese botón, hay ciertos cálculos, pero son aproximaciones al final, porque querés entender a la contraparte, y la contraparte te puede dar una sorpresa. Y no solo en el aspecto militar, en el aspecto, por ejemplo, de alianzas económicas, como China, Rusia, está desconstruyendo todas las operaciones geopolíticas que montaron los norteamericanos en el Medio Oriente, es increíble. Ese formato, por ejemplo, diplomático chino, con el formato militar de asistencia rusa e inclusive iraní, están desmontando el grado de hegemonía, de obediencia que tenían los norteamericanos, inclusive los ingleses, franceses también, en toda esa región. Los chinos tienen un formato que se llama 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Es interesante estudiarlo porque en cada cantidad son puntos de que las partes en conflicto tienen que ir alcanzando para lograr una estabilidad y poder participar de los beneficios macro, maximizar esos beneficios en el marco de la ruta de la seda y la tecnología. Entonces vos mirás a países como Arabia Saudita, fiel aliado a los norteamericanos, hablando con los palestinos, hablando con los sirios, hablando con los iraníes. Ese conflicto chiita-sunita, vos sabés que es completamente duro. Y eso lo está induciendo los chinos, ¿verdad? La demostración militar que dio Rusia en Siria, que aquí no ha estado no ha sido muy estudiada, es importante. Porque yo escucho que te dicen, ¿y qué te van a dar los rusos? ¿Y qué te van a dar los chinos? Mira cómo terminó Libia y el líder libio. Mira a Siria. A Siria le aplicaron todo. Pasa que aquí la gente no cree que te puede el imperialismo tirar de todo. Entonces vos le decís algunas amenazas grandes, no, eso es paranoia, pero le tiraron sanciones económicas, le tiraron de todo tipo. Presión internacional de todo tipo, la sacaron de la Liga Árabe, la sacaron, ¿verdad? Revolución de color, se lo tiraron. Guerra proxy, contra ese grupo terrorista, se lo tiraron. Solo le faltaba la intervención. Y del 11 al 15 entraron los rusos y junto con los iraníes, junto con la asistencia de los chinos, pues lograron destruir todo ese sistema. Entonces, toda esa alianza económica, política, militar,
no es ideológica, pero el adversario es uno. El horizonte donde está el adversario único para todos estos que están formando toda esta alianza o que están interesados en el orden multipolar. ¿Por qué? Porque si mira, se están desmontando las estructuras que integraron el andamiaje del orden internacional y bipolar y unipolar. FMI, llámese FMI, ¿cómo es? FMI, Fondo Monetario, ¿verdad? El Banco Mundial, todo eso, estructuras, vamos a decir, multilaterales. A este otro lado se están creando igual, entonces el multipolarismo, en conjunto con una estrategia multilateralista, es lo que está haciendo la transformación del orden, por ahora sin llegar a una guerra de mayor escala. Pero la guerra ahí está latente porque así como nosotros miramos el beneficio de la comercialización de la guerra que obtuvieron los Estados Unidos, como creció su complejo militar industrial, financiando a la máquina hitleriana, financiando a los ingleses, porque los ingleses les decían no queremos hombres, queremos solo los medios, nosotros les ganamos. Comenzaron a prestarle a todo el mundo y así creció ese complejo militar industrial. Ahorita el complejo militar industrial gringo, con todo lo que le ha entregado a Ucrania y las ventas que tiene a futuro con los miembros de la OTAN y otros países, ya ganó lo que no había ganado durante la pandemia del coronavirus. Entonces, la gente muchas veces te cree ese cuento de que este es el malo y este es el bueno, y no están realmente siguiendo la causa esencial del conflicto, que es lo económico, el interés económico. Van a tratarse de explicar una catástrofe global de la próxima guerra como la intención del malo o el bueno, o el que defiende, ¿verdad?, o el que ataca, y no están viendo lo jugoso del lucro que las empresas armamentistas están haciendo, que ya hicieron, que al final pues van a tener un gran rédito, que es el dominio de uno sobre otro, la extracción, apoderamiento de los recursos estratégicos del otro. Entonces la situación llegó, creo, a un punto de no retorno en función de no ceder más. Si vos mirás, el discurso diplomático ha cambiado, ya no es aquello de los socios, ya es de adversario. Y es claro, se le está llamando más a las cosas por su nombre, se está develando más las intenciones de los que quieren destruir no solo a Rusia, a la humanidad entera. ¿Dónde está el problema? Cuando vos le planteas a muchos analistas que la actitud de los norteamericanos hacia cualquier país, supone que vos seas el país X y sos amigo de ellos, pero vos tenés X o Y recurso estratégico, natural, que ellos lo van a necesitar en tiempo de guerra. Aunque sea su amigo, te van a intervenir porque lo van a asegurar, ¿ya? Lo van a asegurar. Y si sos adversario, peor todavía el asunto. Entonces, si la coyuntura se dispara y se tiende a inclinar a favor la balanza de Rusia y China, con mucha más razón te van a caer encima. Ok, y esto parece estar sucediendo en este momento. Si querés hacemos la pausa ya para tocar esto en la parte final del programa. Regresamos en breve, estamos tomando video. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Arabia Saudita hablando con Irán. Siria reintegrada en estos días ya a la Liga Árabe, de la cual había sido expulsada. China expandiendo su comercio. Le dicen que no le van a vender los chips que pueden funcionar para el desarrollo de la tecnología, y dicen pues lo hacemos nosotros, claro, y no hay ningún problema.
La India, igual otra economía en expansión que prácticamente se está independizando y con la cual se está creando un conflicto, porque se está creando un conflicto entre la India y China. Claro. Ahí hay un conflicto que se está creando, que hay que ponerle el ojo. Pero vemos todo este movimiento ya no en la frontera europea o euroasiática que representa Rusia, sino que ya vemos todo un movimiento, por lo menos de aquel lado del planeta, un poco de este lado del planeta, claro. Que tienden a debilitar de alguna manera la hegemonía norteamericana. Estados Unidos que está a punto de entrar a una fase de impago de su deuda. Claro. Claro. Y no es por falta de recursos necesariamente, pues, porque es decir, ellos son expertos en la maquinita famosa. Claro. Lo que pasa es que tienen debilitado el dólar ante la rebelión en el planeta que hay por utilizar otras monedas de cambio. Claro. Y no, todos estos intereses, este despertar de intereses. El problema, ¿qué es lo colosal aquí? De que no ha habido ningún reclutamiento ideológico, sino que un reclutamiento por los mismos intereses económicos de las cúpulas de poder económico que andaban como vagón de tren detrás de los norteamericanos. Pero es que lo que pasa es que ahora ideología no hay, porque es decir, aquí no estamos hablando de comunismo, claro. No estamos hablando de socialismo, Sí. No estamos hablando de socialdemocracia, de socialcristiano, Claro. Nada de eso. Aquí es Money. pesos y centavos. Así es. Entonces, claro, las oportunidades y las atracciones que te brindan los chinos no las han logrado los Estados Unidos encauzar de la rapidez con lo que lo han hecho los chinos. Pero además, no es que ellos no hagan nada. El problema es que en todo Medio Oriente, por ejemplo, toda África, ellos tienen una mala reputación. Al final, para los mismos árabes, ver a un Saddam Hussein ahorcado o a un Osama Bin Laden, porque supone que el Osama Bin Laden no lo hubiera creado la CIA, ¿verdad? Y lo seguía todo el mundo islámico, eso fundamentalista, ¿verdad? Tampoco les es agradable ver que lo agarren, lo capturen y te lo vayan a tirar desde un helicóptero y no sabes dónde apareció, ¿verdad? Cómo destruyen toda Libia y cómo destruyen toda Siria. Entonces ellos dicen, ¿y cuál es el próximo? ¿Ya? Pero además, estos mismos aliados son sancionados. Y saben que pueden ser sancionados si volvés a ver al otro lado. Y si comenzás a conversar con ese otro lado, ya estás más sancionado. Y entonces solo la ruta de la sanción te queda. Y después de la sanción, otra medida todavía punitiva mayor. Todo esto ha estado cambiando. Tiene una lectura muy diferente, sobre todo por los sistemas de posibilidades de crédito, de construcción de megas infraestructuras, con formatos diferentes que ni el Banco Mundial ni el FMI te los dan. Y lógicamente esto está volteando hacia el Harlem, pues hacia la zona de Eurasia, la atención. Mira, regresando al tema del 9 de mayo, porque a mí me preocupa cómo ese no entendemos la coyuntura. Yo creo que lo central está en entender la coyuntura. Vos le preguntas a alguien, ¿es posible la intervención norteamericana? No, ya eso pasó. Dicen, ya eso pasó. Entonces, todos esos generales y todos esos instrumentarios de poder hegemónico ya no sirven para nada. La coyuntura va a dictar eso. Y sobre el 9 de mayo, mira, cuando vos iniciaste el programa hablabas sobre la toma del Reichstag. Y vos mirás las tomas y está pulverizado. Cañonazo, balas de ametralladora por todos lados, ¿verdad? Y en esos pilares, ¿verdad? Esas columnas del Reichstag, ahí vas a ver solo nombres en ruso. Moscú, ¿verdad? Moscú, Leningrad, Vladimir, Sergei, Anatoly, todas las tropas pues que llegaron ahí y pusieron su garabato.
Ahí uno mira que dice John, ahí no dice Bob, ahí no dice William, ¿verdad? Son rusos, son soviéticos, pues, los que se tomaron eso. Y yo creo que el mensaje de Putin es claro en cuanto a que no importa si los vuelven a financiar, no importa si tienen planes oscuros, ¿verdad? No importa si también están dotados con tremendo tipo de armamento. El mismo destino de derrota les espera. Y entonces eso es lo que tiene que buscar como la humanidad entender, porque al final las decisiones no las toman los pueblos. Los pueblos simplemente son manipulados y enviados a morir a los frentes de guerra. Mira España. España participó al lado de los fascistas. ¿Ya? Habrá cambiado la mentalidad de los diferentes gobiernos ahí distanciados a ese esquema o ese formato ideológico de derecha. No creo. Son antirrusos. La rusofobia hoy está en boga. ¿Ya? Entonces, sin querer, los pueblos caen en la desinformación, aceptan rápido el desprestigio que todas esas campañas mediáticas te generan, y perdemos el horizonte que es la paz. Esa paz que hay que cuidarla, porque esa paz no solo costó 26, 27 millones de vidas soviéticas, que es la ofrenda de ese pueblo para liberar a la humanidad. Más de 65 millones de personas solo porque los capitalistas, los imperialistas quieren distribuirse los recursos estratégicos de los adversarios. Mira, con lo que han robado, le han robado al mundo. En Estados Unidos, cada uno de los norteamericanos, o en Inglaterra, cada uno de los ingleses, o en Francia, o en la empobrecida España, fueran archimillonarios cada ciudadano. No, la cúpula de poder económica reducida y el montón de pagadores de impuestos. Sí es cierto lo que dice Moscú acerca de los laboratorios en Ucrania, que han querido probarlo y probarlo y probarlo en las Naciones Unidas y no se los ha permitido las Naciones Unidas. Y supuestamente ahí se trabajó el SARS, que es el virus que provoca el COVID. Estamos hablando que ahí se gestó la muerte oficialmente de más de 7 millones de personas, que es lo que la emergencia sanitaria dice que hubo, aunque la Organización Mundial de la Salud habla posiblemente de unos 20 millones de personas fallecidas durante la pandemia, no solamente los 7 millones de los que están reportados oficialmente. Claro. ¿Verdad? Es decir, esto es parte también de una nueva guerra, pues. Claro. Sí. Mira, en ruso hay un dicho, una frase que dicen, "Еще не вечер". No sé, me imagino que en checo va a ser así, ¿verdad? Todavía no cae la tarde, no cae la noche. Entonces, todo, y más con la cultura del secreto que tienen los tavares y los rusos, ese paquete de los laboratorios secretos, cuando vayan a salir, van a salir y con toda la transparencia posible, para que el mundo no le quepa duda de que quiénes estaban ahí detrás de todo ese, de esos proyectos dantescos, ¿ya? Y me parece que no es la primera vez. ¿Te acordaste de todos los experimentos que hacían los alemanes, los fascistas en los campos de concentración? ¿Qué nos extraían del ser humano? La piel para hacer jabón, el pelo para hacer botas, abrigos, para el frío. Los cuadros todos los sistemas de tortura que la Iglesia inventó en la Inquisición, la estructura de terror, de interrogación fascista, la aplicó. Claro, la elevó a términos más científicos investigativos. Y si entendemos que muchos de los científicos de estos fascistas se fueron a Occidente, ahí está la parte productiva de ese tipo de genios monstruos, ya que ha parido la humanidad. Entonces me parece a mí que todos estos temas deben ser de alguna manera dimensionados por la humanidad.
corresponde, claro, la victoria soviética estuvo basada en pueblo, partido, liderazgo, en un ejército. Eso es necesario. Ese grado monolítico logró que ese pueblo, como el ave fénix, se levantara, porque los reverses de los primeros años y meses de la guerra fue contundente, lo hemos hablado. Entonces no hay que esperar que te den ese tipo de sorpresas. Por eso vimos el inicio de la operación especial militar el año pasado, no esperando la sorpresa del ataque. Hay que prevenir todo eso. No tenés que esperar, o sea, ya la coyuntura está tan plasmada, tan establecida, de que los términos de prevención, de acciones preventivas, son más que necesarios. Y en estos días especialmente, bueno, vimos en los días anteriores los drones sobre Moscú y sobre el Kremlin, ¿no? Que lograron ser, según las fuerzas de seguridad rusas, neutralizados antes que hicieran daños, pero también está el atentado contra Piriplin, creo que es el apellido, ¿no? De este escritor e ideólogo ruso durante el pasado fin de semana, ¿no? Claro. Y del cual logra salir vivo, que es parte de una estrategia para matar rusos, pensantes rusos que tengan alguna influencia. Justamente el 9 de mayo, la celebración del desfile de la victoria, el 9 de mayo, se celebró bajo fuertes medidas de seguridad, porque había la amenaza justamente de que pudieran existir este tipo de cosas. Pero bueno, pues, en fin. Quiero agradecerte, Manuel, esta platicada. Solo le recuerdo sábado, ¿verdad? Sábado 2 de la tarde en el 79, en el restaurante El 79. A conmemorar el 9 de mayo, día de la victoria de la Unión Soviética sobre el fascismo global. Gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.